Muchas gracias, Miguel, y muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Y para ir avanzando, lo que vamos a presentar a continuación son avances en nuevas medidas de contractilidad de la unión esofagogástrica, aplicaciones de las nuevas pruebas de ilusiones rápidas y múltiples, el Consenso Internacional de Enfermedad por Reflujo, el Consenso Internacional de Evaluación de la Función Motora en Reflujo y el desarrollo de evidencia preliminar de utilidad de la topografía FLIP. Tras la descripción de la integral de contracción de la unión esofagogástrica, se han descrito nuevas medidas que dividen a esta en sus dos componentes y las han denominado la integral de contracción del diafragma crural y la integral de contracción del esfínter esofágico inferior. En un estudio con 20 sanos se desarrollaron métricas separando en recuadros cada área de presión para eliminar la contribución de la otra medida. Ya se atoró aquí el señalador, si me pueden pasar. Okay. Que lo vemos aquí en estos recuadros, la del esfínter y la del diafragma crural, y se realizaron medidas de ambas en cada parte del ciclo respiratorio, la inspiración máxima y la expiración media, para diferenciar el efecto del esfínter y del diafragma crural sobre la integral de contracción de la unión. Y se consideró que ambas contribuyen a la competencia de la unión. La integral de contracción del diafragma crural correlaciona mejor con la de la unión, ya que ambas son determinadas por contractilidad diafragmática, y la del esfínter correlaciona mejor con presiones inspiratorias y expiratorias. Se han descrito en los últimos años algunas variaciones al protocolo de manometría de alta resolución, y tanto la secuencia de diluciones rápidas múltiples como la prueba de diluciones rápidas con 200 mililitros han probado ser marcadores de reserva peristáltica. La primera se realiza con 2 secuencias de 5 diluciones rápidas con agua y la segunda con secuencia de diluciones rápidas con 200 mililitros en total. ¿Qué es lo que vemos? La respuesta normal es una inhibición completa de la peristalsis y un gradiente de presión bajita en el esfínter durante el tiempo en que el paciente da las diluciones, así como una recuperación de la presión con una integral de contracción distal mayor que las secuencias aisladas. También se recupera la presión en el esfínter y es una medida de reserva peristáltica. De manera que en los últimos años han habido algunos estudios que han tratado de comparar cuál de las dos es mejor, o si alguna de las dos mejora o predice algún otro factor. Y sabemos que ambas, puedo mostrar, ya se atoró, ¿okay? Ambas pruebas son frecuentemente normales en sujetos sanos. La dilución rápida múltiples aparentemente es mejor prueba para detectar reserva peristáltica, y una prueba normal correlaciona con disfagia tardía postmultiplicatoria, de manera que es una forma de predecir si esta es anormal. Con la prueba de diluciones rápidas con 200 mililitros, esta no ocasiona inhibición de la peristalsis en trastornos esofágicos, que es lo que vemos aquí, en lugar de que se inhiba completamente, no se inhibe, de manera que puede predecir incluso en aquellos casos donde las diluciones aisladas son normales. Parece predecir obstrucción subclínica también, y una mayor IRP durante la prueba correlaciona con disfagia en acalasia en obstrucción al flujo. Este año se publicó el Consenso de Porto 2017, que es una actualización del consenso publicado originalmente en el 2004, con la revisión de las recomendaciones del monitoreo ambulatorio de reflujo por un grupo internacional de expertos. Y esos son los resultados más importantes. Ellos definen la nueva definición de qué es reflujo patológico, y lo definen como presencia de esofagitis grado C o D, como estenosis péptica, mucosa de Barrett mayor a 1 centímetro, o una exposición esofágica al ácido mayor a 6%, de manera que esto cambia con respecto al anterior, considerando que exposición esofágica normal es menor de 4 y dejando un área gris los pacientes que tienen esofagitis grado A, B, y los que tienen una exposición ácida total de entre 4 y 6%. También definen cuándo y cómo realizar las pachimetrías de impedancia sin y con tratamiento. En el caso de las pruebas sin tratamiento, cuando no existe evidencia de reflujo patológico, cuando hay síntomas atípicos, cuando hay, previo a una fundoplicatura, cuando hay síntomas recurrentes pero no tenemos un diagnóstico previo o post cirugía con recurrencia, y las recomendaciones son las mismas que todos conocemos antes de la prueba. Una prueba de pH impedancia o Bravo con inhibidor de bomba de protones se utiliza en aquellos pacientes con síntomas persistentes de reflujo y que además tienen evidencia de reflujo patológico, y una pHimetría previa positiva pero que persisten con síntomas. El resto de las recomendaciones de interpretación de la prueba incluyen las siguientes. El compuesto de Mister que todos conocemos, que está formado por estas 6 variables. La exposición ácida total es la que es más reproducible, la que mejor predice respuesta inhibidor de bomba de protones, por lo cual por consenso es la que define reflujo patológico.
y varía de 3.9 a 7.2% con una sensibilidad especificidad para discriminar esofagitis de controles, y vemos que más de 6% es consistentemente anormal, debajo de 4% es consistentemente normal, y entre 4 y 6% es un área gris que requiere una mayor evaluación o bien correlacionar con alguna de los otros valores de la prueba. Estos umbrales son similares en Bravo y en pH impedancia. Hay que decir que el número de reflujos medidos por impedancia no predicen respuesta a tratamiento. El análisis automático es adecuado para medir reflujos ácidos, pero no ácidos menores o no ácidos, porque estos son sobreestimados, por lo cual se sugiere una medición manual de los mismos. Y la medida de impedancia basal se considera aún en investigación. Ellos proponen que un umbral de 2100 ohms, medido 3 a 5 centímetros proximal al esfínter esofágico inferior por 3 periodos de 10 minutos en la noche, es similar al reportado en impedancia mucosa. Un nivel mayor a esto correlaciona con exposición ácida total normal, y uno menor puede predecir reflujo no erosivo, pero también otras causas de estasis como acalasia o como motilidad esofágica inefectiva. El índice de diluciones por reflujo puede ser complementario a la impedancia, pero aún es un método que se encuentra en investigación. La pH-metría faríngea o RESTE no es recomendada para evaluación de reflujo proximal debido a que no correlaciona con los hallazgos de la pH-metría con impedancia, porque puede variar de acuerdo a lo que el paciente come. Y los índices de síntomas evalúan una relación entre eventos sintomáticos y episodios de reflujo. Solo deben utilizarse como síntomas relacionables con reflujo, virosis, dolor de pecho, etc. No se correlaciona ni con dispepsia ni con distensión abdominal. Son evaluables solo si el paciente ha marcado por lo menos 3 eventos por síntoma, y tienen valor en cualquiera de las formas de pH-metría, son complementarias, no pueden ser comparadas entre sí, y si ambos son positivos representan una mayor asociación sintomática que cada uno por separado, y hay que evaluar el índice de síntomas solo si el PAS es positivo. Estos son los fenotipos, sabiendo que sin y con tratamiento podemos tener una exposición anormal, normal con síntomas, normal sin síntomas, y que puede existir la posibilidad de tener reflujo y un trastorno funcional por encima de esto, ¿no? El otro artículo importante publicado como consenso es la reunión de un grupo internacional de expertos que evaluó la fisiopatología de la enfermedad por reflujo con énfasis en manometría, y ellos hablan de considerar los subtipos morfológicos de la unión esófago-gástrica como tipo 1, 2 o 3, de acuerdo si coinciden o no las presiones del esfínter y del diafragma crural. Definen criterios para relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, el papel del aumento inspiratorio de la unión como un factor protector contra reflujo. En el caso de la función motora del cuerpo esofágico, ya sabemos que la integral de contracción distal es mejor que la amplitud, que la integridad peristáltica debe de medirse con un contorno isobárico 20 milímetros de mercurio, y definen todos los patrones de hipomotilidad: intactas, fragmentadas, inefectivas o ausentes, dependiendo del porcentaje, con la integral de contracción distal en diferentes variables y la presencia o no de rupturas en el contorno isobárico de integridad peristáltica. Y como tercera, la reserva de contracción, que es el uso de pruebas provocadoras para valorar la reserva de contracción, que son las mismas que acabamos de explicar hace un momento. De manera que el paciente puede tener alteraciones en la unión, en el cuerpo o en la reserva de peristalsis. De acuerdo a este algoritmo podemos ver si el paciente tiene alteraciones en todas. Y finalmente, el llamado FLIP, que es una prueba que evalúa la distensibilidad de la unión esófago-gástrica, puede juntarse con la manometría de alta resolución para denominarse topografía FLIP, y se pueden medir índices de distensibilidad de la unión esófago-gástrica, diferentes tipos de contracciones que pueden ser repetidas o no, y finalmente un diagnóstico de topografía FLIP mediante si el paciente tiene contracciones anterógradas repetidas, que esto se considera normal, retrógradas no repetitivas como en obstrucción, contractilidad ausente y obstrucción al flujo como en acalasia 1, y ondas retrógradas repetitivas con obstrucción del flujo como en acalasia tipo 3. Para concluir, esos son los puntos para llevar a casa, al consultorio y a compartir con los colegas. Las nuevas medidas de contractilidad de la unión, que dividen la presión y la relajación de acuerdo a cada componente y su asociación con la integral de contracción de toda la unión.
Las secuencias de diluciones rápidas múltiples y con 200 mililitros evalúan la reserva peristáltica, pueden predecir obstrucción subclínica y deben formar parte del protocolo de manometría de alta resolución. El consenso de Porto 17 ha redefinido los criterios de reflujo patológico y la utilidad de las diferentes variables de pH y pH impedancia. Por favor, esto hay que avisarlo a sus cirujanos. El consenso de función motora en reflujo define el papel de las diferentes variables de la unión del cuerpo y de reserva peristáltica y propone un análisis jerárquico de alteraciones de la motilidad. Finalmente, la topografía FLIP es un método novedoso que propone ser complementario a la manometría de alta resolución para evaluación de la distensibilidad y motilidad esofágicas con variables y criterios aún en desarrollo. Muchas gracias.